Gracias por estar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos como invitado al economista Isidoro Santana, quien fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, pero una persona con amplia experiencia en estos y otros temas. Así que bienvenido, don Isidoro, Bueno, a El Despertador. gracias, sí, un placer para mí estar con ustedes aquí. Gracias, gracias. Profesor, le diré profesor porque sé que usted es un hombre de la academia de toda la vida. O sea, Cierto. sé que no le molesta, No, profesor. eso al contrario, me llena de orgullo. Profesor, la semana pasada, justamente el lunes de la semana pasada, el gobierno presentó una propuesta de fusión de una serie de instituciones y de ministerios. Y entre las propuestas que llamaron bastante la atención está lo de la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, fundirlo en uno, y también está el tema que tiene que ver directamente con usted, lo de la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, del que usted fue ministro, con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué opinión le merece esa propuesta del gobierno? Mira, en principio yo creo que el gobierno lo que está haciendo es un ejercicio de relaciones públicas, de tratar de vender la imagen de racionalidad en el uso de los recursos públicos como una forma de convencer a la gente para cuando le tenga que pedir que pague más impuestos. Que la gente ya no se queje tanto de que para mal usarlo y esa cosa. Y desde ese punto de vista ayuda. Ahora, en términos de eficiencia en la administración pública, yo no creo que eso aporte significativamente. Claro, este es un país que tiene muchos ministerios, es decir, tenemos 24 ministerios. Cuando, por ejemplo, Francia creo que tiene 14 o 15, lo mismo que Alemania. Y eso es más o menos eso es lo común en los diferentes países. Pero aquí tenemos la idea de que todo se resuelve creando un ministerio. Por ejemplo, había problemas de vivienda, se creó un ministerio de vivienda. ¿Y qué se ha ganado con eso? ¿Se resolvieron los problemas de vivienda por eso? No, porque la solución no está en eso, no está en crear ministerio. Y así se han venido creando tantos ministerios. El Ministerio de Educación en los años 70 cubría el trabajo que normalmente ahora hacen 5 ministerios. Cubría la propia educación. Después se le quitó todo lo de educación física y se creó el Ministerio de Deportes. De deportes, sí. Después se creó el Ministerio de Educación Superior y se creó el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Después el de la Juventud y después el de Cultura. Ahora hay 5 para lo que hacía antes educación. 5 que se desprendieron de uno. Exacto. La gente dirá, bueno, pero antes hacía mal el trabajo y ahora también. Es decir, eso no es que haya cambiado mucho. Yeah. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que se ha vendido la imagen en el país de que hay demasiado. En realidad hay mucho, pero no hay garantía de que las cosas van a ser mejor porque se quiten o se eliminen o se fusionen. No. Ahora, en el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, quiero decir que mirado desde algunos puntos de vista, eso es coherente, porque hay muchos puntos de convergencia entre el trabajo de uno y el de otro, y de hecho hay ocasiones en que
podría incluso, actuando separadamente, hasta estorbarse entre sí. Por ejemplo, el tema del manejo, del manejo del crédito público que hace Hacienda. Pero el financiamiento del desarrollo que corresponde al Ministerio de Economía, bueno, pues ahí hay un asunto que necesita mucha coordinación. Lo mismo entre el tema de el sistema de inversión pública que maneja Economía y el sistema de presupuesto que maneja Hacienda. Hay cosas que son muy parecidas, O sea, muy que cercanas. ahí sí es más factible, ahí sí puede ser más factible. Desde ese punto de vista, sí. Sí. Ahora, también hay algunos riesgos que hay que tomar en cuenta. Que es que yo le voy a repetir una frase que oí de una vez en una reunión de ministros de Economía. Un ministro dijo: en un país, el gobernador del Banco Central está pensando en el próximo mes, el ministro de Hacienda en el próximo año y el ministro de Economía en la próxima década. Sí, sí. Y la razón está en que en un país hay una serie de problemas estructurales que requieren mucho tiempo avanzar e irlo superando, y necesitan de una institución que tenga la mira puesta en el largo plazo. Porque ir manejando un país sin tener la mira puesta en el futuro un poco lejano, como dicen, es como conducir un automóvil en la oscuridad sin faroles o con los faroles apagados, que tú no sabes los riesgos o las oportunidades que puede haber más adelante, porque tú nada más estás mirando Isidoro, corto plazo. y tenemos también ahí una situación, ahora que hablamos de corto y largo plazo. Parece que el presidente Luis Abinader quizás a finales de este mes va a dar a conocer lo que sería la propuesta del gobierno para una reforma fiscal. Y ahora hemos visto que han surgido opiniones diversas de representantes de diversos sectores, principalmente la semana pasada de la industria nacional, porque parece que se han olido que va a haber algún tipo de eliminación de incentivos y entienden entonces que no debería tocarse determinadas áreas. Vemos también a los representantes de la industria del cine, la industria local, repito, que hace referencia a que el gobierno se enfatiza mucho sobre la importancia del turismo y las zonas francas, pero sin embargo se ha descuidado con la industria local. Entonces a uno le da la impresión de que, como quiera que sea, todos los sectores justifican el hecho de que deberían ser intocables. Y uno se pregunta entonces hacia dónde puede ir la reforma si no se toca ninguno. Ahí hay un problema. Les voy a decir. Es que todo el mundo quisiera un Estado que funcione bien, que tenga capacidad de proveer servicios e infraestructura al país, pero nadie quiere financiarlo. Entonces, cuando se habla de reforma tributaria, todo el mundo dice, bueno, eso está muy bien, pero a mí no. A mí no me toquen. ¿Por qué? Porque yo soy prioritario, pero todos son prioritarios, todos son necesarios. Y no es necesariamente eliminándole impuestos como las empresas pueden prosperar. Pues de hecho, donde las empresas son más prósperas son los países donde más impuestos se pagan. Aquí tenemos el siguiente problema, que es que, bueno, ustedes son muy jóvenes y seguramente no tienen esa memoria, pero aquí los impuestos eran altísimos. Hasta 1992 los impuestos eran altísimos. Lo era el impuesto sobre la renta, lo eran los aranceles, lo eran los impuestos selectivos al consumo. Ahora,
eran altísimos, pero nadie los pagaba, Ajá. sencillamente porque todo el mundo tenía su ley de incentivos, todo el mundo tenía, y se acogían a eso. Al final la gente invertía, pero básicamente con lo que le tendría que haber estado pagando al fisco. Y en ese tiempo, lo que en el mundo, la corriente que había, que era lo que le llaman el consenso de Washington, era abogar por impuestos bajos, pero de aplicación generalizada. General. Y eso fue lo que se hizo aquí. Se bajaron los impuestos y se eliminaron las leyes de incentivos. Ahora, ¿qué pasó después? Que aún con los impuestos bajos, comenzaron nuevamente a cabildearse, a gestionarse y a aprobarse las leyes de incentivos nuevamente. Entonces llegamos a una situación que es la que tenemos hoy. Impuestos bajos y que lo pagan pocos. Y de ahí es donde viene el problema de la baja carga fiscal dominicana. Porque, entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Los impuestos son bajos, pero no excesivamente bajos. Y nadie cree que la solución esté en aumentarlos, pero sí en cobrárselo a todo el mundo. Y eso no hay una forma de hacerlo que no sea eliminando leyes de incentivos, pues de lo contrario sería comenzar a subirle las tasas de impuestos a los que ya pagan. Sin embargo, ahí estamos, Dios, discúlpeme, ahí estaríamos hablando de ese 44% de economía formal. Sí. Y nos olvidamos de que tenemos entonces una economía que más de la mitad es una economía informal donde no hay forma de aplicar o ampliar base imponible si no se tienen registrados como contribuyentes. Sí. Ese desafío que tiene el Estado, que tiene el país y que tiene nuestra economía, de que solamente le cobramos impuestos, por lo menos impuestos progresivos, a un 44% de la economía, no a ese otro 56%, sí. Que sí paga impuestos regresivos, pero no los progresivos. La informalidad del mercado laboral, que no es solo un problema dominicano, un problema de América Latina en general, es un problema serio para el fisco, para el cobro de los impuestos y de todo tipo de contribuciones. Pero además es un problema serio por muchísimas otras razones, para la aplicación de todas las leyes que tienen que ver con la organización, con la salud, con el ambiente, etc. Ahora, para yo serles franco, los economistas dominicanos vivimos estudiando y planteando que lo que hay que hacer es esto para eliminar la informalidad. Y la verdad es que yo no creo que nadie ha descubierto una varita mágica, cómo eso se puede resolver. Y ni creo que eso se va a resolver con reforma fiscal, porque sea el que está trabajando como informal y está acostumbrado a no pagar impuestos, lo va a querer seguir haciendo con impuestos altos y con impuestos bajos, sencillamente porque su traducción es no pagar. Habría que buscar otra vuelta, otra forma. Se ha tratado de estimular por vía de la formalización, ¿no? Por vía de un régimen simplificado de tributación, por vía de las compras públicas, de facilitarle el acceso a crédito, pero también facilitarle a una serie de servicios, y eso no ha logrado resolver el problema de la informalidad. Significa, profesor, en función de lo que usted plantea, que entonces con lo que tiene que ver con la evasión no hay salida. Porque otros países han logrado bajar la evasión. Sí, República Dominicana es uno de los países donde hay más alta evasión, eso es así. Pero República Dominicana es uno de los países donde tenemos el Estado más débil de todos, de toda América Latina, en todos los aspectos, no es solamente en términos tributarios, en temas de seguridad, en términos de servicio público, de muchísimas cosas, ¿no?
Yo de todas maneras no sé cómo eso lo van a resolver. Ustedes saben que en América Latina, por ejemplo, los impuestos a la propiedad y los impuestos sobre los ingresos, que son la fuente fundamental de recaudación fiscal en los países desarrollados, bueno, en otras regiones del mundo. En América Latina no han dado muchos resultados justamente porque son los más fáciles de evadir. Entonces, los gobiernos lo que han hecho es cobrar altos impuestos al consumo interno, impuestos indirectos, que son más fáciles de cobrar y aún así en esos hay evasión, porque en el caso del ITEVI hay muchísima evasión. Sí. De todas maneras, yo creo que no se ha puesto todo el empeño que tendría que haberse puesto en la mejoría de la administración tributaria. Se han hecho muchos intentos, se ha funcionado lo que anteriormente era rentas internas, impuestos sobre la renta, se han establecido mecanismos para cobro electrónico, se estableció el comprobante fiscal, el número de registro de contribuyentes, esas cosas. Y todo parece indicar que tampoco hay, que eso ha dado todos los resultados que en otros países ha dado. No sé, porque yo no soy experto en el área de administración de impuestos. Normalmente eso se lo dejamos a los contadores, no a los economistas. Y quizá, profesor, eso que usted plantea explica que los gobiernos prefieren parches fiscales en algún momento o reforma fiscal, como se está planteando ahora, en vez de buscar mecanismos para reducir la evasión fiscal, tanto a través del ITEVI como del impuesto sobre la renta, que sería más o menos, en caso de lograrse, sería más o menos compensatoria con relación a lo que se persigue recaudar. Ah, claro, claro, no. De hecho, si acá se lograra que la gente pagara todos los impuestos que están establecidos en la ley, entonces incluso podrían hasta bajar los que hay, porque habría las recaudaciones posiblemente se duplicarían. Pero tampoco es que tenemos 100% de certeza de cómo eso se podría lograr. Me parece que hay que hacer un mayor esfuerzo, pero yo no soy la persona más indicada para decir el cómo. Sí es cierto que hay que tratar de reducir la evasión. Algunos países de América Latina han logrado más éxitos que otros en eso. República Dominicana ha sido de los que menos éxitos ha tenido en ello, porque es que hay extremo evasión. Y hay gente que aún con todo eso plantea que se sigan bajando las tasas impositivas, lo cual sería ilógico, porque ven acá, si estamos con una carga tributaria así, con las tasas que hay, si se bajan entonces sería mucho peor. Pero ojo, es muy difícil reducir la evasión sin que la gente lo asimile como que le están cobrando un impuesto nuevo. Porque normalmente reducir evasión también implica introducir cambios, a veces legales, a veces pueden ser simples cambios administrativos, dentro de los cuales el mecanismo más eficaz es eliminar exoneraciones. Porque, ¿qué es lo que pasa con las exoneraciones? Las empresas dominicanas han descubierto que cuando hay una exoneración por algún lado, eso es una brecha por donde se puede abrir un boquete grandísimo y por ahí colarse todo y al final terminar no pagando nada o pagando muy poco.
Entonces, si se quiere eliminar la evasión, con seguridad que hay que comenzar por suprimir exoneraciones, y suprimir exoneraciones va a ser interpretado por la gente como que ahora le están cobrando lo que no le cobraban antes. Ok, Isidoro, porque pasa eso tal vez que no solo suprimir exoneraciones, sino fiscalizar exoneraciones. Les voy a contar una anécdota breve. Tengo un pariente que vive en Italia y él tiene una empresa. Sí. Él decidió comprar un vehículo a través de su empresa, pero para su uso personal. Compró una jipeta y yo veo que la jipeta no tiene 3 filas de asientos. Y le dije, ¿por qué tú no la compraste con 3 filas de asientos? Y él me dijo, no, porque si la compro con 3 filas de asientos, el fisco me va a decir que eso no es un vehículo de trabajo, sino que es un vehículo de uso familiar y no me la va a aprobar como exención a través de la empresa. Aquí ocurre lo contrario. Aquí usted trae hasta un carro de lujo a través de la empresa y no pasa nada y el fisco simplemente se lo exonera porque vino a través de la empresa de zona franca o a través de la empresa tal que tiene tal o cual exención, sin ni siquiera verificar si se trata de un vehículo que ciertamente va a ser usado para la empresa o simplemente va a ser para uso personal del propietario o de cualquier otra persona. Entonces, quizás la fiscalización es débil en cuanto a no solo qué se exonera, sino no solo al sector que se le exonera, sino qué se le está exonerando a ese sector, que muchas veces no es lo que usa el sector. Ahí va lo que yo decía hace un rato, de que tú le dejas una brecha abierta y por ahí se escapa todo, ¿no? Sí. Y tú te imaginas las villas de lujo que hay en República Dominicana, en zonas, en playas, en zonas montañosas, en muchísimos lugares que constituyen lugares recreativos, ¿no? Que tiene la gente rica acogiéndose a la ley de incentivo turístico. Turístico, exactamente. Y eso le famoso permite Fompertur, una cosa. No solo no pagar impuestos a la propiedad inmobiliaria, sino construirla también con materiales exonerados y equipamiento que llegan al país exonerado y todas esas cosas. Por eso es que son una vía tan fácil para la evasión cuando se tienen esas brechas. Y parece que la solución, aunque hay sectores productivos que se resienten, la solución es esa, es eliminarlo. Digo, yo no creo que el gobierno no lo quiera eliminar, porque el presidente es muy sensible ante los reclamos de los sectores empresariales. Sí. Y yo creo que el mismo presidente que le está dando tantas vueltas a esto, es porque le tiene como miedo, no quiere meterse en reforma tributaria. Pero en esa misma dirección se refería el Fondo Monetario Internacional. O sea, que urgía una reforma fiscal en la República Dominicana y que al mismo tiempo esa reforma conlleve una eliminación de las exenciones fiscales. Es que, mira, no solo lo dijo el Fondo Monetario ahora, tiene décadas diciéndolo. Y lo hace el Banco Mundial y lo hacen todos los organismos. Pero también lo han hecho las instituciones del gobierno dominicano. ¿Por qué nadie le hace caso? Porque los gobiernos le tienen miedo. Mira, como ustedes dijeron, yo fui ministro. La Estrategia Nacional de Desarrollo manda la celebración de un pacto fiscal. Como ministro de Economía, a mí me tocaba velar por cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y yo vivía insistiendo en la necesidad de que se llevara a cabo el pacto fiscal, porque veía que era imposible abordar los problemas nacionales con un Estado tan débil, con un Estado incapaz de asignar los recursos que se necesitan para resolver muchísimas cosas, comenzando con el propio tema de la policía, o el tema de la recogida de basura, todos los temas que se relacionan con los municipios, por ejemplo. Pero yo era una voz solitaria en el gobierno y de hecho
alguna gente me recomendaba, mira, por tu bien, déjate de estar hablando eso, que eso le crea problemas políticos al presidente y esa cosa, ¿no? Digo, no, yo tengo que cumplir mi trabajo, me lo pusieron para esto. Yo sí entendía el problema, como lo entendían los organismos internacionales, porque no es normal un país con una carga fiscal de 15%. ¿Por qué no es normal? Porque con 15% no se resuelve nada. Y más República Dominicana, que solamente para el servicio de la deuda tendría que estar dedicando un 6%. Y si además de eso tú tienes el 4% para la educación mínimo, porque en la mayoría de los países es más de ahí. Y si le asigna otro 4%, vamos a decir, a salud. Ahí se acabó el dinero y entonces, ¿cómo se solucionan los problemas de la justicia, del Ministerio Público, de la policía, de la defensa, de agricultura, de industria, de todas las demás cosas? Entonces, como los organismos internacionales viven mirando los datos del resto del mundo y ven lo que ocurre aquí, pues ellos tienen décadas diciéndonos eso, de que hay que buscarle una solución a eso. Aunque plantean también, siempre plantean dos cosas, principalmente el FMI, la revisión o eliminación de incentivos fiscales y la ampliación de base imponible de impuestos existentes. Es que es lo mismo. Que en este caso, no hay forma de ampliar la base que no sea... bueno, pero hay exoneraciones de impuestos, por ejemplo, del ITEBI. Exacto. Sí, que probablemente sí haya que ampliar la base. La ampliación de la base también sí tiene bastantes implicaciones políticas, porque implica cobrarlo a productos que ahora están exentos, muchos de los cuales son parte del presupuesto normal de los hogares, y obviamente eso genera más inquietudes de carácter político. Sí. Pero también lo que pasa es que se le ha vendido a la población la idea de que se va a cobrar más impuestos, pero para que la gente siga igual. Y no es así, porque ¿para qué que se pagan los impuestos? Es para que la gente mejore, es porque se necesita para proveer lo que la gente necesita. Muchos se colocan, profesor, en el escenario de que ¿para qué pagar impuestos si al final de cuentas los servicios que se reciben son precarios? Sí, pero no hay forma de que se mejoren si no se pagan los impuestos, porque eso es la realidad, no hay país con una carga tributaria así que tenga un buen sistema de salud, ni un buen sistema de educación, de policía, de nada de eso. No existe, eso no existe en el mundo. Comenzando porque casi no existen países con una carga tributaria tan baja. Ya. Pero también uno tiene el disgusto de que, o sea, cuando el gobierno dice que va a aplicar una reforma fiscal y nos coloca la importancia de la focalización de subsidios o de la ayuda o la inversión en áreas sociales para los más pobres, es algo que uno puede ver como positivo, pero al final tú tienes la clase media, que es la más sacrificada, sí, que no recibe ningún tipo de incentivo. Entonces tú dices, bueno, tú me estás diciendo que me vas a cobrar más impuestos para darle a los pobres, lo cual no es injusto, pero finalmente yo como quiera estoy sacrificado porque tengo que pagar por mí y tengo que pagar por otro, y finalmente no recibo nada de retorno en forma de servicios básicos más eficientes, por poner un ejemplo. Sí, yo creo que eso es uno de los puntos que el gobierno está más considerando. Porque efectivamente el país ya tiene una institucionalidad que le permite reembolsar a los pobres cualquier carga adicional que se le imponga, pero no tiene esa institucionalidad para compensar a la clase media, y la clase media sería entonces la que tendría que estar cargando. Sí.
Obviamente eso es cuando se refiere al ITEVI, porque después en lo que tiene que ver con los impuestos directos es básicamente asunto de la clase alta. Profesor, todavía hace días se está batiendo el tema de la propuesta de reforma, esto, aquello, pero en el caso suyo, con la experiencia de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿cuál es su idea con relación a por dónde vendría esa propuesta de reforma? No, mira, eso no te lo sabría decir por una cosa, porque aunque se han barajado diferentes opciones, diferentes propuestas, al final la última palabra la tiene el presidente, y el presidente le da muchas vueltas al tomar una decisión sobre eso por el mismo temor al impacto político. Y entonces yo no sabría decir, pero lo que pasa es que tampoco es que hay muchas. No hay muchas opciones. Déjame ver. El impuesto sobre la renta quizás es el único en que la tasa que hay en República Dominicana es relativamente baja, relativamente un poquito más baja que los promedios internacionales. Pero yo dudo que el presidente esté en ánimo de subirla. El ITEVIS, aquí tenemos 18%. Está dentro, vamos a decir que dentro del promedio o un chin más alto que el promedio. En el ITEVIS estamos por encima del promedio, un poquito por encima del promedio, de modo que por ahí no se puede tampoco jugar. Los impuestos selectivos al consumo generalmente son más altos aquí que en otras partes. De modo que no. Entonces, si los impuestos no se pueden subir, ¿cuál sería la vía? Es eliminar exoneraciones. Y obviamente tratar de controlar la evasión. Pero es difícil controlar la evasión si no se quitan exoneraciones, porque siempre van a seguir apareciendo las brechas por donde el evasor se cuela. Y eso es lo que yo creo que es difícil de entender. Bueno, una situación complicada y tendría uno que hablar mucho más ampliamente con Isidoro Santana sobre asuntos relacionados con esto, aunque lo que le preguntó Diógenes era sobre una posible reforma fiscal y ciertamente usted dice, bueno, no sabemos porque habría que ver qué decía el presidente, pero como usted lo visualiza, la alternativa sería enfocarse en los sectores que hoy día no están pagando y que deben pagar, y que son los que están exonerados. Quizás esa es la vía más, la alternativa más adecuada, independientemente de que el presidente lo aplique o no, sino desde su punto de vista. Sí, esa es la opción. No hay muchas más opciones. Cualquier otra opción es algo cosmético. Es algo que permitiría recaudar unos pesitos más, pero el dinero, recaudar dinero en la magnitud en que se requieren, es por vía de la eliminación de exenciones e incentivos. Sí. Profesor, y ya, una última pregunta, Esteban. ¿Y lo del anticipo, que se estableció ya hace algún tiempo y en todos los gobiernos, corrijo, en todas las campañas, la oposición siempre propone que lo va a desmontar y después cuando llegan al gobierno no hay forma de que eso se desmonte? ¿Cuál es su opinión al respecto? A cortito, profesor, que nos tenemos que ir. El anticipo es una de las figuras más odiosas porque la gente siente que está obligado a ir avanzando por un ingreso o por una venta que posiblemente no tenga seguridad de que lo va a recibir. Ahora, el anticipo se estableció justamente para evitar la evasión, porque el gobierno pensó, bueno, déjame ir agarrando adelante para no esperar a que termine el año, porque si termina el año es posible que al final me quede sin nada. Y es una figura administrativa, básicamente. Si se lograra controlar la evasión, por otro lado, el anticipo podría desaparecer perfectamente.
Pero bueno, no, eso no se vislumbra por ahora. Sí, eso no parece que se vaya a eliminar el anticipo en esta reforma. Bueno, amables televidentes, hemos conversado con Isidoro Santana, pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, pero además un economista de larga data en la República Dominicana. Siempre es interesante conversar con él. A ustedes, amables televidentes, no se vayan. Vamos ahora con un segundo boletín con Ana Paula González y más contenido de El Despertador.